Hola, Dios me los bendiga. Damos al Señor gracias por un nuevo día, por un hermoso domingo que nos permite la vida y la salud. Vamos a empezar con una oración y con el versículo del mes. Ya estamos a febrero, 1 del 26. ¡Wow! Ya se fue enero como agua, ¿verdad? Súper rápido. Así que damos gracias al Señor. Señor, te damos gracias por tu fidelidad, a pesar de que la corriente, el mar está rugiente, está con esas olas tan fuertes ante el ser humano, ante la adversidad. Tú has sido bueno, tú has sido fiel. Hay algo que me gusta mucho de algunas personas que tal vez no te han conocido como uno te conoce. Y muchos dicen, Señor, si Dios me quiere aquí, va a ser su voluntad que yo esté aquí, pase lo que pase. Y si Dios, su voluntad es que esté fuera, pues fuera voy a estar. Y me llena, Dios, escuchar palabras de poder, palabras de confirmación, porque tu voluntad va por delante y tu voluntad es perfecta. Y es algo que el pueblo cristiano debe cimentarse fuertemente en esa verdad. Y gracias por cuidarnos, por ser fiel, proveernos, sustentarnos, estar con nosotros donde quiera que nos dirijamos. Y lo sigas siendo, Padre, porque tú eres nuestro alto refugio y toda nuestra fortaleza. Te bendigo en esta hermosa mañana y estamos ante ti, Señor, dando un inicio de una palabra que nos fortalezca, que sea un abrigo, sea nuestro cimiento, nuestra verdad, donde podamos abrirnos camino a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues hermanos, sean todos bienvenidos para escuchar la palabra de Dios. Es muy bonita la palabra de Dios y creo que, bueno, yo lo digo por testimonio, que la palabra de Dios me ha fortalecido muchísimo, porque a veces son muy fuertes las olas o los dardos o los acontecimientos de la vida, y la palabra de Dios me ha sustentado siempre. Y ha sido mi escudo y mi adaga para vencer, ¿no? Vencer tantas adversidades y estar de pie. Y bueno, nos vamos a dar un versículo muy poderoso, que su palabra desde Génesis a Apocalipsis pues tiene poder y sobre todo autoridad, ¿no? Así que en Juan vamos a leer el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 27. Y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta palabra, este versículo, la verdad que sí funde a creerla, porque los momentos que se está viviendo aquí en Estados Unidos es muy tremendo, es muy fuerte. Se respira miedo, temor, inseguridad, incertidumbre. Sales y no sabes qué pueda suceder, qué pueda acontecer. Y sé que en otros estados está horrible. Duele ver, ¿no?, cómo son ultrajadas las personas y cómo nuestros prójimos nos duelen mucho. Pero hay algo que Jesús, por medio de su Padre amado, nos dejó, que la oración tiene poder. Y tenemos dos hermosas rodillas donde podemos postrarnos y orar por nuestros semejantes, por nosotros mismos, por todos aquellos que pueden estar en riesgo, que los pueden matar, los pueden desaparecer. Somos hermanos, todos somos hermanos y necesitamos orar unos a otros. De hecho, Dios en su palabra dice que oremos unos por otros. Y en uno de nuestros mensajes que ponen abajo de los comentarios en las predicaciones, puso un policía, ¿no?, que oráramos, ¿verdad? Porque está falsamente, ¿no?, acusado de cosas que realmente no ha hecho, ¿no? Y pidió oración. Y oramos por él, que Dios, ¿no?, sea el que lo defienda y lo ponga de nuevo en su puesto como un gran verdadero hijo de Dios que da buen testimonio.
Y es importante que oremos unos a otros porque sí tiene poder la oración, sí se mueven esas oraciones, sea respuestas. Y le doy gracias a Dios porque cuando uno se ha encontrado en dificultades, cuando eres tan sacudido como te sacuden tan fuerte, pero tan fuerte, que si pides oración, que oren por ti, porque la oración tiene poder. La enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y nos enseñó cómo orar y cómo interceder. Y yo sé que muchas respuestas de oraciones se han realizado. Y tenemos que tener un corazón para nuestros semejantes. Porque yo sé que atrás de nosotros hay personas que oran por nosotros. Y yo bendigo a esas personas que no les conozco, que doblan rodillas e interceden. Esas personas son intercesoras para el pueblo de Dios. Porque debemos dar cobertura, vallado, para todos nuestros seres queridos y nuestros semejantes. Porque hay mucha necesidad, hay muchas peleas muy fuertes dentro y fuera de nuestro hogar. Así que hermanos, pues vamos a dar inicio a la palabra. De verdad, Dios me dio 2 palabras muy poderosas en mi vida. Porque las circunstancias que se viven es como que te tienen tomado y no te sueltan. Te están sacudiendo. Es como el terremoto, ¿no? A mí me tocó bastantes terremotos, no temblores, terremotos. O sea, nosotros estábamos en Guadalajara cuando fue en el 86, si no mal recuerdo. No, las escaleras de la casa de mis papás parecían gelatinas. O sea, no se me olvida ese suceso. Gelatina parecían las escaleras. Yo no lo podía creer. Mis ojos decían, parece gelatina esto. Y estábamos también aquí en Estados Unidos y no me podía parar, me tumbaba, no me dejaba parar de tan fuerte que estaba. Y ante esas circunstancias a veces te pasa en la vida real. Te pasan una tras otra, tras otra, tras otra. Y dices, Dios, que ya me suelten, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Te cuestionas. ¿Qué sucede? Ya dices tú, bueno, proceso, enseñanza, crecimiento espiritual, estás ascendiendo, los niveles espirituales. Y dices tú, ¿por qué no nos sueltan? ¿Por qué nos siguen tomando tan fuerte, sacudiéndonos, no? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Y empieza el enemigo a querer tomar territorio y empezar a fundarte en tu mente y en tu alma cosas que Dios declaró en la palabra que son poderosas y que el enemigo las quiere ahogar, te quiere oscurecer. Y el tema de esta hermosa palabra se llama el miedo es un ladrón. Estábamos mi esposo y yo viendo una de David, la historia de David. Y el papá de David estaba contándoles una historia. Y empezó a decir que el miedo es un ladrón, que te roba. Y dije, Dios, bien que conoces mi alma y mi mente. Porque mi alma tenía sed y hambre de que me contestaras, de que me hablaras. Y una de las que él me habló fue que el miedo es el que te roba la fe, el creer, el tener la esperanza, el cruzar en medio de las tinieblas con la luz encendida de Cristo en tu alma, en tu vida. Y el enemigo quiere venir a ahogar, te quiere fundar terror, miedo e inseguridad. Y quiero empezar que en Proverbios 29-25 nos dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El miedo o el temor te atrapa, te pone lazo. El lazo se refiere a una trampa, peligro o engaño. Un ejemplo, como el lazo del cazador para atrapar un ave.
¿Qué te quiere decir con este ejemplo? Dice que atrapa un ave, atrapa tu fe, atrapa tu creer, el esperar en tu Salvador, en sus promesas, en sus palabras. ¿Ustedes creen que la palabra de Dios es en vano cuando dice, cuando venga el Hijo de Dios, hallará fe? ¿Por qué crees que lo dice? Mi esposo el otro día estábamos predicando de eso. ¿Por qué crees que lo dice? Porque los acontecimientos que estamos viviendo son malos, son crueles. Es horrible lo que se vive. Cuando pasó del COVID, yo no lo pude controlar. Yo estaba desesperada, veía a la gente y lloré y lloré. Le dije, Dios, ¿por qué? ¿Por qué esa gente estaba desesperada? Ver a la gente muriéndose. Y veo ahorita cómo persiguen a la gente inocente, les quitan la vida, los separan. Y digo, Dios, cuánta crueldad, cuánta maldad. Tu pueblo, Dios, sufre. ¿Por qué? Porque ve a sus semejantes. Yo no sé si alguno de nuestros hermanos en Cristo esté pasando por situaciones, pero hemos visto milagros también. Que un varón estaba trabajando y llega la inmigración adentro y pasan por un lado de él y no le dicen nada, o sea, pasan por un lado de él y él pasó como si nada, siguiendo para aquel lado y se ve que estaba dándole gracias a Dios y se fue. Y digo, ay Dios, tú ciegas, tú enmudeces, tú, no sé, nos desapareces, no nos ven, somos invisibles. Así es de poderoso el gran yo soy. Lo que te quiero decir con este tema es que el miedo, el enemigo lo usa tan fuerte que es un espíritu que te quiere dominar, que no quiere salir de la puerta, que no quiere salir afuera. Te da miedo no regresar, te da miedo que algo acontezca, que algo pase. Dios nos enseña prudencia y sabiduría. Por eso desde Génesis a Apocalipsis Dios nos dejó para instruirla. Por eso te pido, hermanos, que esta palabra la comas como si fuera miel. Porque es el pan espiritual que nos va a dar la fortaleza para la adversidad que se está viviendo allá afuera y nuestros propios problemas, nuestras propias batallas, nuestras propias necesidades, nuestros miedos y temores e inseguridades. Es increíble que creemos más a lo negativo y a lo malo que a las promesas poderosas del gran yo soy. Jesús nos enseñó al último en el desierto que le dijo al enemigo que se fuera. Ya lo había enfadado, ya vete. Y en pocas palabras nosotros tenemos que declarar el poderío de Dios. Como lo hizo este joven. Si la voluntad de mi Padre es que yo me vaya, me voy a ir. Pero si Él quiere su voluntad de que yo me quede, voy a estar aquí. Y sí es cierto, declaró cosas verdaderas. Porque sabe en quién confía. Ahora yo te pregunto, ¿en quién confiamos? Porque sé, hermanos, que nosotros mismos como pueblo cristiano somos siendo atacados con el miedo, con el temor. Pero ¿qué vamos a hacer sobre eso? En Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El miedo y el ladrón es una herramienta para robar la paz y la fe que hay en ti con tu Creador y Salvador. Viene a atemorizarte, a quebrantar tu alma y tu corazón, para que mengues en tu fe y en tu creer de que estarás seguro bajo sus alas. Es muy astuto. El miedo, el temor, la ansiedad, la incertidumbre, las mentiras, son percepciones de algún tipo de amenaza, sea real o imaginaria. Desencadena una reacción de miedo. El sistema nervioso siente todas estas emociones y activa el miedo
o activa la valentía. Pueden activarse una de las dos. Yo me acuerdo, yo soy bien miedosa para los animales, las arañas, me paniqueo, nomás de decirlas me paniqueo. Y mis hijas estaban cerca, si había una araña viuda, de esas bien feas. Y estaba caminando y se estaba yendo para un lado donde yo no iba a tener acceso. Me entró el pánico, gritaba, hermanos, y sentía mi cuerpo chinito, y mis vellos todos parados, así, gritando, y me enfrenté, y dije, ¡ay! Y la empecé a matar. Pero fue más mi miedo de que le fuera a picar a mis hijas que me hice valiente. Yo no sé si les ha pasado que se enfrentan a algo que tú no serías capaz de enfrentarte. Y a mí me pasó. Yo soy temerosa, además a las arañas capulinas que te brincan, ¿no? Cosas así te enfrentas. ¿Por qué? Por tus seres amados, que no quieres que les pase algo. Y es una de las cosas que yo me he enfrentado porque gritas, de miedo, gritas y sientes tu cuerpo que no lo puedes controlar del miedo, ¿no? Pero vale la pena a veces ser muy valiente, porque salen cosas muy buenas la valentía, más que el miedo. Se vale tener miedo, porque es algo natural del cuerpo, pero ¿qué hacemos con el miedo? ¿Lo vamos a alimentar? ¿O lo vamos a dejar de un lado diciendo, creo que tú tienes el control de mi vida y que tu voluntad es perfecta en cada uno de nosotros, en mi familia, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en la adversidad, en lo que se vive afuera? Porque ahorita, hermanos, en todo el mundo acontecen cosas muy feas y muy fuertes. En Isaías 41:10 la conocemos muy bien, pero a veces conocemos los versículos, conocemos que el miedo es un ladrón y aún conociéndola, la vivimos. No nos damos cuenta que le estamos poniendo su almohadita y su cobija. Y tenemos que desechar eso de nuestra vida como creyentes y decir basta, hasta aquí. Ya estoy cansado, ya estoy cansada de tener miedo, de tener ansiedad, de estar preocupada por el mañana. Nos preocupamos, todavía ni sabemos del mañana, ya estamos preocupados por el mañana. Dios no se equivoca, vive un día a la vez, vive cada día como si fuera el último día. Disfrútalo. Mañana Dios dirá, no te afanes, simplemente vive lo agradecido. Y quiero decirte que en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta palabra Dios me dio, no temas, hace tiempo atrás, el año pasado. Muy fuerte, cuando vi que extendió su mano sobre mi vida en uno de los servicios. Y yo no sabía el por qué hasta que después lo vivimos. Y Dios a veces nos prepara, nos reviste de su palabra. Y a veces no sabemos por qué, pero tenemos que tener esa vida espiritual con fuego para poder discernir. Porque esta palabra la hemos atravesado mucho. Y tenemos que repetir, tú estás conmigo, tú estás con nosotros, no voy a temer. Porque tengo el gran yo soy, al poderoso. Y de hecho, soñé que yo decía en el sueño que Dios era el todopoderoso. Y lo es, porque lo he visto en mi vida. A pesar de la tormenta, que no se ve nada, como esa nube que mi esposo hace años predicó, no veo nada, absolutamente no veo nada. Pero allá a lo lejos se ve una nube pequeña, al tamaño de una mano, porque la bendición de Dios se acercaba. Él nunca te va a mentir cuando te diga, no temas. Cuando te dé una palabra, cuando te dé una promesa, no la dudes. No la dudes. Esa va a ser tu espada para derribar los gigantes, las huestes, las potestades y todos los enemigos o quienes se levanten en contra de ti. Va a ser tu palabra de poder. Declárala siempre.
Y quiero decirte que aprender a confiar y descansar en Dios Padre sin importar nuestros miedos es tener fe de lo que no se ve. Aunque enfrentemos el miedo, tenemos que creer que vamos a ver el poder de Dios. Aunque no la veamos, la vamos a vivir. Porque Él activa lo sobrenatural cuando tú crees. Y es algo poderoso que sí es cierto. Quiero darte unos ejemplos que Dios habla en su palabra, ¿no? Habla de unos varones que tuvieron miedo o temor de algo o de alguien. Y son nuestros mejores testimonios para más o menos ver sus vidas, sus consecuencias, sus problemas y cómo Dios los sacó y qué vivieron a lo que tú estás pasando. Porque no somos los únicos que pasamos por muchas cosas. Grandes hombres de Dios, estamos muy lejos, tal vez de ser como esos grandes hombres o mujeres de Dios. Y también tuvieron miedo. También tuvieron miedo. Mas sin embargo, Dios los sacó. Dios los usó. Dios los levantó. Y llevaron esperanza, llevaron luz, llevaron verdades. Y eso Dios quiere hacer en ti y en todo el oyente y en mí. Uno de los varones es Elías. Elías huyó por su vida porque lo perseguían para matarlo. Y él se encuevó. Mas el Señor le mandaba por medio de un cuervo alimento y tenía un río donde tomaba su agua. Pero cuando llegó el momento que ya no había ese río fluyendo y ya no había ese alimento del cuervo, Dios le dijo que se moviera. Pero jamás le pidió que se encuevara. Porque Elías tuvo miedo. Si lees su historia, tuvo miedo. Que es bonito estar encuevado, estar solo, sin nadie. Haber sido usado tan grandemente por un gran yo soy, por un Dios tan grande, y estar encuevado porque le quieren quitar la vida. ¿Crees que es bonito? Mas se escondió porque tuvo miedo. Mas llegó Dios con su voz y le dijo que se levantara y saliera. ¿Alguna vez Dios te ha recordado que tienes que levantarte y tienes que seguir adelante? Creo que fue Pablo el que lo apedrearon. ¿Qué hizo? Se levantó, se sacudió y siguió llevando el evangelio. Todo herido, todo lastimado, proclamó la palabra de Dios, a pesar de que estaban a punto de matarlo. Me gusta cuando mi esposo nos explicó del extra, ¿no? De los siervos inútiles que nomás hacen lo que Dios te dice que hagas, pero no das el extra. Si Dios te da 5 talentos, pues te voy a dar lo doble, ¿no? Te doy tus 5 y hice otros 5, como dijo de los talentos, ¿no? Y a veces uno nos da 1 y no queremos darle ni el 1, ¿no? Ahí está intactito, no hice nada, ¿no? Y Dios no le gusta que seamos inútiles, le gusta que creamos, tengamos fe y demos fruto. Y ayudemos a los demás. Así es Dios. Y es importante ser útiles, ser portadores de su palabra que activa poder. Otro que Dios usó, que fue Adán, él tuvo miedo a Dios tras pecar, tras desobedecer al Dios supremo, al que le dio todo, le dio su costilla y aún así desobedeció. Todo le echan la culpa a la mujer, pero ¿quién conoció primero a Dios? Quiero preguntarles, ¿quién conoció primero a Dios? Adán. Eva fue la segunda. Fue formada por su costilla. Adán tuvo que haber obedecido a Dios antes que la mujer.
Y no vamos a echar culpa si fue el varón, fue la mujer. El hecho es que necesitamos obedecer a Dios antes que a tu esposa, antes que a tu esposo, antes que a tus hijos, antes que tus prioridades es a Dios. Y a veces fallamos. No podemos amar más otras cosas que a Él primero, porque Él es un Dios celoso. Abraham tuvo miedo tras mentir por su esposa, porque era una hermosa mujer. Y tenía miedo, ¿no?, de que le hicieran algo por su hermosa mujer. Y tuvo que mentir. Y tuvo miedo. A veces sentimos miedo y, ay, una mentirita blanca, una mentirita así chiquita, como una pulguita, o sea, no le hace daño a nadie. Pero al fin y al cabo, ¿qué es? Mentira. Pero a veces te traiciona, ¿no?, el miedo de que, si me descubren siendo un gran hombre de Dios, esa pequeñita mentira. El enemigo usa todo tipo de instrumento, de herramienta, para después acusarte y amedrentarte y fundarte miedos que puedes fallarle peor a Dios o traicionarte a ti mismo de las cosas que has logrado con Dios, porque sabes que crecer en tu vida espiritual, hermanos, es dedicación, es tiempo, es amor, es creerle, para que el enemigo venga a arrebatarte lo que con tanto sacrificio y con tanto amor y dedicación le das a Dios, con sus mentiras, que te estanca, que te empieza a ahogar como las plantitas, empieza a marchitar, te quita la luz, el brillo, el resplandor que Dios da a sus hijos. Así es el enemigo, te funde mucho miedo y te quiere robar eso tan bello que Él mismo te quitó. El amor y la salvación del gran yo soy, que mandó su Hijo Jesús y que dio su vida en la cruz por ti y por mí. Jacob le tuvo temor a Esaú. David tuvo temor al arca y tuvo temor por su vida. Porque también, como Elías, lo perseguía el rey para matarlo porque sabía que le iba a quitar su reinado. Porque Esaú pecó, consultó al hechicero. Esa historia está tremenda, porque fue ungido. Incluso David dijo, ¿cómo voy a poner mi mano sobre un ungido de Dios? Porque pudo haberlo matado. Y honró a Dios porque fue su ungido. Pero el único que puede poner la mano sobre él es Dios. No eres tú. Una de las cosas que hablé con mi esposo es de que cómo es eso que la gente tan mala que mata, quita y destruye familias, matrimonios, hogares, vidas y siguen como si nada, ¿no? Siguen matando, haciendo todas las cosas malas y siguen como si nada, como si no pagaran. Digo, ¿por qué, amor? Porque a la gente que es tan mala no le acontecen cosas malas, pero a la gente buena que realmente pelea por ser mejor. Y yo sé que son buenos y se van con Dios, está bien. Pero ¿por qué debe prevalecer la maldad más que el bien? Y simplemente, y es una gran verdad, es que la gracia está para todos. Y que a pesar que hayan hecho lo que hicieron, y si ellos se arrepienten, reciben el perdón. Y habremos personas que decimos, y todo el daño que me hizo, él se arrepintió o ella se arrepintió, pero a mí me envenenó, a mí me hirió tanto, me dio tanto dolor y sufrimiento, que ahora yo soy la que me voy a perder porque tengo odio, tengo coraje, pero porque decidimos no perdonar. Una vez más, no obedecimos lo que Dios dice, perdona. Sí te van a lastimar, hermanos, porque sí te lastiman bien feo. Y sí te amargan, sí te hacen feo, pero no tienes que dar pie. Dios no se equivoca, tienes que perdonar. Y Dios es el que juzga, no somos nosotros. Dios es el que va a pedir cuentas, no nosotros. Sí nos duele, pero Dios nos ama más. Dios nos ama más.
porque mandó a su Hijo Jesús por nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores, somos malos. Nos olvidamos de ser agradecidos. Nos apartamos de la luz de Dios. Y a veces nos enojamos, nos airamos. Pero Jesús dio la vida en la cruz por nosotros. Y más adelante te voy a decir lo tremendo que realmente lo que hizo Jesús. Y luego Pedro tuvo miedo de caminar sobre las aguas. Él caminó unos pasos, pero después vio la circunstancia como nos pasa. Y tenemos miedo. Porque vemos la verdad, la estamos palpando, sintiendo. Pero ¿quién iba con él? ¿Quién estaba enfrente de él? Jesús, el Hijo de Dios. Y aún tuvo miedo. Pero él le tomó de sus manos. Ahí confirma que no te suelta, que no te deja, que no te olvida, aunque no te conteste. Él está ahí. Que no perezca tu fe, tu creer, esperar en Él. Y te lo digo yo que adelante, creámosle, busquémosle, alimentemos nuestra alma, porque Él lo prometió que va a ser con nosotros hasta el final del tiempo, cuando Él venga y nos lleve con Él. Sus discípulos, tras la muerte de Jesús, se dispersieron, desaparecieron, se esfumaron, huyeron. Tuvieron miedo, tuvieron temor. Y esto quiero que le pongan mucha atención. Jesús. Quiero hablarte de Jesús porque Él es nuestro mayor testimonio y eso te va a dar poder para enfrentarte como Dios me lo está permitiendo a mí. Jesús experimentó miedo y ansiedad profunda. Vas a decir, no. Pero se sometió a la voluntad de su Padre. Y aunque nos enseña Jesús que es normal sentir miedo, pero aquí Jesús nos enseñó la importancia de la voluntad del Padre y de su propósito, que es buena, agradable y perfecta. Lo dice Romanos 12:2. Y esta fue la que Dios me dio de palabra. Es buena, agradable y perfecta. Entonces yo me cuestioné, si el miedo es un ladrón y quiere robar mi fe, mi confianza en medio de la tempestad, y tú me dices que tu voluntad es buena, que es agradable y es perfecta, ¿le encuentras algo malo a estas tres palabras? Bueno, es algo que te va a ir bien. Agradable, que te vas a deleitar. Y perfecta, que es lo que Dios quiere en tu vida. Esto me levantó. Y me quitó lo que el enemigo me ha querido robar en todo este tiempo. Porque es muy astuto. Estamos en los últimos tiempos y va a querer llevarse los creyentes y no creyentes a los que se pueda llevar y arrasar. Mas si tú persistes, hermano, en esta palabra que es buena, agradable y perfecta, no dejarte robar de ese ladrón, fundarte miedo, inseguridad, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Eres el príncipe y la princesa. Y el Abba Padre tiene cuidado de sus hijos. Jesucristo pasó un sufrimiento muy grande en la cruz. Antes de llegar a esa cruz, Jesús sintió tristeza tan profunda que sudó gotas de sangre. En Mateo 26:38 dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
Quedaos aquí y velad conmigo. El evento de su sudor de sangre, llamado hematidrosis, es un estrés físico intenso, emocional, en extremo, que activa el sistema nervioso simpático. Respuesta de una lucha o huida, ansiedad severa y esfuerzo físico extremo. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús que estaba orando y que empezó a sudar sangre y le pidió al Abba Padre que si podía pasar de esta copa, ¿verdad? ¿Y qué mismo Jesús respondió? Hágase tu voluntad. ¿Y qué se hizo la voluntad? Dio su vida por nosotros. ¿Qué dijo Jesús en la cruz? Padre, ¿por qué me has abandonado? Dios, por un momento, lo abandonó porque llevó el pecado de toda la humanidad. Porque Dios es santo, santo, santo. Y mandó a su Hijo Jesús por ti y por mí, y se dan el lujo de rechazarlo. De que dejen que el enemigo robe su mente y su alma y los confunda y los lleve a la oscuridad y a la ignorancia. Mas Jesucristo llevó toda la carga, el pecado, la contaminación, la suciedad, la iniquidad, pero venció en la cruz y le dio autoridad total de todo. Y está sentada a la diestra del Padre. Y sabes que ese mismo Jesús dijo, Padre, no saben lo que hacen. Todavía dijo, no saben lo que hacen. Porque todo aquel que lo acepte entrará en el reino de Dios. Porque por ti y por mí Él pagó. Y Él sufrió, hermanos, por nosotros. ¿Sabes lo que es pasar por sudar sangre? ¿Cuánto sufrió Jesús? Todo lo que iba a pasar. Pero Él puso a su Padre primero y dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Por eso Dios rasgó las cortinas, el dolor y el sufrimiento de su Hijo amado. Pero nos ama de tal manera que yo no entiendo y no me explico por qué nos ama tanto. Que dio a su Hijo Jesús. Y pagamos tan mal. Pero yo ya he entendido que Él quiere lo mejor para nosotros. Y que el enemigo siempre ha venido para mentirte, engañarte, cegarte, para que caigas en sus redes de maldad. Y te pierdas. Para toda la eternidad. Dice en Lucas 22:44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El amor de Dios en nuestra vida hecha fuera el temor o el miedo. El amor que nos dio por medio de su Hijo Jesús, que nos enseña, nos edifica, nos muestra desde Génesis a Apocalipsis para no creer y caer en las trampas del enemigo, en las redes, en el lodo cenagoso. Te dice que la escudriñes para que no seas engañado, ni seas confundido, ni retrocedas, ni sueltes la palabra como la semilla que caen en diferentes formas y maneras. ¿Cuál eres? ¿Eres de un momento? ¿Te gozas y después te la roban? ¿O persistes? Aunque a veces no sea tan fácil, pero persistes. Y eso le agrada a Dios. En 1 de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. Fíjate, el mismo temor te castiga.
de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Si Dios te perdonó, ¿por qué dejas que el enemigo te acuse, te robe, te asalte, te engañe? ¿Por qué lo dejamos? Si ya somos declarados ante el Padre Celestial por su Hijo Jesús, somos perdonados. Solo no te contamines más. Como dijo Dios a esa mujer que la agarraron en el lecho del pecado, ¿no? Vete y no peques más, no pequemos más. Arrepintámonos si hay una semilla que quiere crecer en nosotros. Salmos 23:4 nos dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hermanos, no dejemos que nos roben nuestra fe. No permitamos que el miedo nos gane más, porque nos van a robar, nos van a destruir, nos van a desmenuzar. Pero te voy a decir una cosa, que tal vez vamos a estar en estas condiciones, pero con victoria, porque Él prometió estar con nosotros. Y dice así, y con esto termino. Me faltan 2 versículos más. Segunda de Corintios 4, capítulo 4, versículo 8 y 9, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desamparados. Perseguidos, mas no desamparados. Perdón, me equivoqué. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Qué hermosa es la palabra de Dios, porque muchas veces así me he sentido, pero nos mantiene de pie. Porque su vallado, su yelmo, su escudo, su coraza, su armadura está con nosotros. Porque nosotros buscamos su santidad, buscamos su voluntad. Y aunque no nos gusta, y aunque a veces realmente no es tan bonita, es por nuestro bien, porque siempre va a querer lo mejor para nosotros. En Salmos, quiero que leamos Salmos 23:4, dice así. Creo que ya se la leí. Sí, ya se la leí, Salmos 23:4, es 29, es Jeremías 29:11 y con eso termino. Creo que la repetí, pero es Jeremías 29, versículo 11, ya la conocemos. Con esto termino porque esto es cierto, esta palabra la hizo suya mi hija y me gustó mucho, porque es una jovencita que se esfuerza, igual que mi otra pequeña, que luchamos con todos como familia para salir adelante, porque Él va con nosotros. Dice 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué esperamos nosotros? Que venga nuestro Señor Jesucristo por nosotros, ¿no? Que nos ayude a salir de la angustia, de los problemas, de las necesidades. Porque Él nos dijo, no temas, yo estoy contigo. Y sobre todo dijo, yo soy tu Dios, que te va a dar la valentía y las fuerzas y las agallas para seguir adelante, porque Él te va a abrir camino. Él va a ser tu luz en medio de las tinieblas. Qué hermoso es que pasas por lo oscuro, que ni te ves tú, pero que te va alumbrando la luz. El fuego va alumbrando tu camino y de día las nubes, dándote abrigo, protección. No desfallezcamos, no dejemos que lo que estamos viviendo ahorita, no solo en este país, que nunca se había vivido algo así, también en muchas otras partes del mundo están sufriendo mucho. Inundaciones, tsunamis, terremotos, temblores, granizo,
Nevada, de todo está sucediendo. Pero Él prometió estar con sus hijos y quien le teme. Y sé que hay mucho pueblo que ora e intercede por el que aún no ha conocido a Jesús y no lo acepta, que a veces son familiares o amistades que nos importan. No dejes de insistir por esas almas y por esas vidas. Dales cobertura y protección en oración. Nunca dejes de insistir por sus vidas, por su salvación, porque Dios escucha, responde, y más a sus hijos. Esa es la palabra de este día, de este domingo. Espero que Dios te haya hablado, porque el miedo es un gran ladrón. Y no dejemos que nos siga robando cuando ya Dios nos ha declarado victoria. Amén. Le damos gracias al Señor con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Deseo que todos los que podamos tener miedo, inseguridad, incertidumbre del mañana, vivamos seguros en ti, Padre. Y que el ladrón, Señor, huya y vea tu poder. Vea a tus ángeles y arcángeles y querubines alrededor de nuestra fe, de nuestro caminar, de nuestros hogares, donde quiera que nos dirijamos. Tu vallado y tu armadura nos acompañen. Te creemos, bendito Padre Celestial, y gracias por lo que ha hecho tu Hijo Jesús en nuestra vida, que es un gran testimonio, un gran ejemplo, que Jesús hizo tu voluntad y te quiso agradar a ti. Y eso le digo victoria. Ayúdanos a agradarte, a hacer tu voluntad perfecta y ser agradables ante ti. En el nombre de Jesús. Amén.